nombre de Universidad de la República, sede Rancagua, damos la más cordial bienvenida a todos quienes hoy participan, quienes estarán observando este conversatorio, cual tiene por nombre Sistema Penal en tiempos de pandemia y estallido social, organizado por nuestra carrera de Derecho. Septiembre, mes en que Universidad de la República está de cumpleaños, siendo este su 32º aniversario. Hace 32 años nace Universidad de la República, universidad que hoy es una institución de educación superior laica, pluralista y tolerante, que forma personas que aportan al desarrollo del país con sentido social, honestidad, respetuosos del medio ambiente, la cultura y los valores. Nuestro proceso formativo y las actividades de investigación en las áreas definidas como prioritarias permiten el desarrollo de una visión crítica e innovadora sustentada en la búsqueda de principios éticos y humanistas que contribuyen a la consolidación de una sociedad global más justa, inclusiva y diversa. Para profundizar sobre esto, dejo con ustedes a nuestra directora de sede, señora Cecilia Romero Labra. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de Universidad de la República y en el mío propio, reciban ustedes la más cordial bienvenida a esta jornada que da término a las actividades con que nuestra querida institución termina de celebrar sus 32 años de ininterrumpida actividad académica. La pandemia ha afectado y trastocado todos y cada uno de los elementos que conforman la sociedad, obligando al cambio y modificación de conductas de todos los miembros que la componen. Producto de ello, todos hemos debido de adaptarnos a una nueva realidad. En este escenario, el derecho, como herramienta de mantención de la paz social, se ha visto profundamente afectado, debiendo introducir una serie de modificaciones que permitan asegurar la vida y la integridad física de todas las personas, como ha sucedido, por ejemplo, con el artículo 318 del Código Penal. Hoy nos encontramos aquí para conversar y reflexionar sobre el sistema penal en tiempos de pandemia y estallido social. Agradezco a don Rodrigo Torres, jefe de carrera de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Jurídicas, por generar este conversatorio con estos reconocidos expositores que hoy nos acompañan. Así también agradecer a nuestros docentes, académicos, estudiantes y a toda nuestra comunidad universitaria que hoy nos acompaña. Sean todos muy bienvenidos. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestra directora de sede, señora Cecilia Romero Labra. Esta tarde también contamos con la presencia de nuestro jefe de carrera de Derecho, quien desea darles unas palabras de bienvenida. Dejo con ustedes a don Rodrigo Torres Rodríguez. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes a los presentes. Muchas gracias. En nombre de la escuela, es mi agrado darles la bienvenida a este lindo conversatorio, el cual tiene como objeto conversar y discutir los principales fenómenos que se han producido luego, principalmente de la irrupción del estallido social y de las consecuencias que ha traído el COVID-19 a nivel de nuestra sociedad, principalmente, y circunstancias que han afectado las principales instituciones del derecho. El día de hoy, a modo de visión, vamos a poder conocer la visión que se ha producido a través de los tribunales de justicia, a través de instituciones que están coayudando en esa función jurisdiccional, como son el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, y no olvidando también los derechos que en el fondo afectan a las víctimas de estos mismos, y por lo tanto también podremos optar justamente a una visión que tiene que ver justamente con la visión del creyente y el principal rol que le ha tocado a este frente a este fenómeno en particular, porque el COVID-19 ha marcado sin duda, ¿cierto?, un fenómeno de carácter social. Y frente a lo mismo, justamente cómo el sistema jurisdiccional chileno ha debido adaptarse al nuevo funcionamiento frente a este fenómeno que sin duda esperamos tenga un pronto término.
sin más que agradecer, ¿cierto? Los dejo con el resto de los invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras también de nuestro jefe de carrera, don Rodrigo Torres. Durante el último tiempo han aparecido en los medios de comunicación noticias relacionadas al no respeto de la cuarentena bajo la que se han encontrado algunas ciudades del país debido a la pandemia del COVID-19. Como ejemplo, hemos visto casos como fiestas clandestinas en la comuna de Recoleta en junio pasado, donde a los detenidos se les presentaron cargos por poner en peligro la salud pública, y más recientemente la clausura de un gimnasio en Providencia que se encontraba funcionando con permisos fraudulentos. Lo que tienen en común ambas situaciones es que tanto las personas como las empresas violaron el modificado artículo 318 del Código Penal. Este artículo determina penas para quienes infringen la ley de exposición higiénicas o de salubridad dictada por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio. En tal sentido, por ejemplo, incurren en esta conducta todos quienes vulneran la cuarentena o los cordones sanitarios. Así, el artículo 318 se vincula con la generación consciente de un riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, tal como aquellas personas que fueron a supermercados o que hicieron viaje en bus, por ejemplo, sabiendo que eran COVID positivo. Para hablar de aquello, en esta oportunidad contamos con 4 profesionales de gran experiencia en el sistema penal en sus distintas áreas. Contamos con don Héctor Benavides Silva, juez de garantía de Rengo, don Mario Quesada Vargas, jefe de la unidad de estudio de la Defensoría de O'Higgins, don Pablo Alonso Godoy, fiscal de la región metropolitana Occidente, y don Marco Medina, abogado y docente en la Universidad de la República, sede Rancagua. Dejo con ustedes entonces a nuestro primer expositor de la tarde de hoy, don Héctor Benavides Silva, juez de garantía de Rengo. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a todos por la invitación a participar en esta actividad tan importante para la universidad, y esperamos poder aportar algo a quienes deseen escuchar lo que vamos a plantear entre todos hoy día, sobre todo lo que dice relación con las reglas que son aplicables en este caso a los momentos actuales de emergencia sanitaria. Sin lugar a dudas, el proceso que hemos tenido que llevar todos quienes trabajamos en el sistema judicial, desde que se decretó el estado de emergencia que actualmente nos rige, ha sido complejo. Hemos pasado por diversas etapas, obligándonos a innovar, a establecer nuevas formas de trabajo, nuevas formas de comunicación entre quienes participamos en el sistema. Sin embargo, ello en ningún caso implica que cada uno de los entes que formamos parte del proceso penal debamos alejarnos de la naturaleza propia de nuestra función, sino que todo lo contrario, nos impone obligaciones probablemente mayores que las que teníamos antes de que iniciara todo esto. En el caso de los juzgados de garantía, que es la función que a mí me toca desempeñar, nuestro fin último es justamente, como su nombre lo indica, preocuparnos por el estricto apego al reconocimiento de las garantías en el proceso penal, y ello en situaciones como las actuales o como las ocurridas en otros fenómenos sociales que han ocurrido recientemente, pone en relieve de una forma mucho más evidente la función que debemos cumplir dentro del proceso. Hecha esta especie de contextualización, si lo pusiéramos o lo quisiéramos llamar de alguna manera, me atengo a la temática que se pretende plantear en esta exposición y que dice relación en específico con la comisión de un delito puntual en la etapa de estado de emergencia y la influencia que esto ha tenido en el funcionamiento de los tribunales. El tema que ha llevado a largas discusiones en el ámbito jurídico judicial, en foros similares al que estamos hoy día, no es otro que la comisión del delito establecido en el artículo 318 del Código Penal.
toda vez que nuestro país ha establecido mediante actos administrativos una serie de restricciones ambulatorias con el fin de proteger la salud pública ante la enfermedad COVID-19. Sean estas las que comúnmente se conocen como cuarentenas o toques de queda, existiendo a la fecha miles de personas procesadas por este delito, representando en algunos lugares incluso ingresos que están en un nivel de un 30% aproximado de causas totales en tramitación de algunos tribunales. Ahora bien, aclarar que existe una serie de normas que regulan situaciones derivadas de un estado pandémico, normas penales, varias de las cuales fueron establecidas este año mediante la dictación de la Ley 21.240. Las que por razones de tiempo no podemos analizar de manera detallada, remitiéndonos en este análisis solo al punto más conflictivo, más común en estos días, y que tiene que ver con el inciso primero del artículo 318, disposición que no ha sufrido ninguna alteración sustancial desde la dictación de la Ley 17.155 en el año 1969, que hizo transitar a este delito de un delito, podría llamarse formal, de infracción de reglamentos, a uno de peligro y además de infracción de reglamentos. Dejando entonces fuera del análisis, al menos que yo voy a hacer, las conductas como el desarrollo de fiestas, por ejemplo, en cuarentena, en la apertura de gimnasio, las infracciones que se establecieron en la ley 21.240 respecto de los empleadores que no cumplen con las normas sanitarias, porque en ese caso la verdad es que la discusión no es tan profunda o no es tan común, ya que se trata de delitos que en mi opinión deben aplicarse las sanciones que corresponden por ser conductas que derechamente son peligrosas e incluso dañosas derechamente para la salud pública. La conducta o el hecho que pretendemos analizar es el simple hecho de que una persona transite por la vía pública sin un permiso de desplazamiento o salvoconducto que le autorice para hacerlo en lugares donde exista cuarentena o toque de queda, sin ser una persona contagiada ni con sospecha de contagio. El artículo 318, inciso primero, establece que constituye este delito el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con una pena, valga la redundancia, de presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Respecto de este delito, como ya podemos adelantar, existen diversas opiniones, todas sumamente respetables, y lo que expresaré acá es mi opinión personal en base al análisis que yo he realizado respecto de esta norma en cuestión. Lo primero que dejo en claro es que de la lectura de la norma se desprenden tres requisitos copulativos. Primero, la puesta en peligro del bien jurídico, que en este caso es la salud pública. Segundo, la infracción de las reglas higiénicas o de salubridad. Y tercero, estar en tiempos de epidemia o contagio. Es decir, la conducta de una persona que es detenida o investigada por este delito debe sí o sí cumplir con estos tres requisitos. Entonces, nadie podría discutir que una persona que transita en la vía pública sin el permiso respectivo, está a lo menos incumpliendo, en este caso, el hecho de que estemos en una situación de epidemia o contagio. Estamos cumpliendo además con el requisito de no cumplir con el reglamento, la norma que se dictó a estos efectos, pero pareciera ser que para determinar que además se está poniendo en peligro la salud pública, debe realizarse un análisis caso a caso, en ningún caso ex ante, y no señalar lisa y llanamente que todos los casos en que esto ocurra permite establecer la concurrencia del tipo penal al cual hemos hecho referencia. En la práctica judicial se ha discutido con diversas versiones respecto de esto, la naturaleza jurídica del delito. Si es un delito de peligro en abstracto o si es un delito de peligro en concreto, si se exige o no una efectiva puesta en peligro del bien jurídico, y hemos visto cómo incluso las opiniones institucionales y las políticas de persecución han ido variando desde marzo hasta ahora, incluso de región en región, ya que los criterios son distintos. Si buscamos una explicación a este fenómeno, probablemente tenga sus razones prácticas en lo que ha ido ocurriendo en general en el trabajo judicial en pandemia,
que es que diariamente se van modificando ciertas circunstancias en base a la necesidad del trabajo. Ahora, creo yo que hay una razón también estrictamente técnica y que tiene que ver con la naturaleza del delito en cuestión y cómo doctrinariamente la discusión respecto de si un delito de peligro es en abstracto o en concreto ha abandonado derechamente las discusiones doctrinarias por su escasa aplicación y por la fuerte contradicción que esto tiene con el principio de lesividad. Y que creo que en este caso la discusión que se lleva a cabo en tribunales hoy día debiera tener el mismo destino. Personalmente, el transcurso de estos meses me ha llevado, sinceramente, a darme cuenta de que esa discusión resulta derechamente irrelevante, debiendo centrar el análisis de los casos en la idoneidad de la conducta, en el análisis de las acciones de las personas o la situación individual de cada uno de ellos para determinar si estas personas están o no poniendo en peligro la salud pública de una forma tal que su conducta sea constitutiva de delito. Esta postura descarta de plano, en mi opinión, que estemos frente a un delito formal, como se ha planteado, que baste con solo incumplir el reglamento, y que todo individuo que no tenga un permiso, aunque transite solo, caminando o solo encerrado en un automóvil, esté desarrollando una conducta que merite un reproche como delito, que amerite una detención o que amerite una medida restrictiva de su libertad. Quiero dejar en claro que este breve análisis dogmático penal que puedo realizar tiene que ver estrictamente con mi opinión personal respecto del tema, con respaldo de algunos tribunales superiores de justicia, como la Corte de Apelaciones de Concepción o de Iquique, alguna doctrina, en particular lo expresado por el profesor Fernando Londoño, quien da razones mucho más técnicas que las que yo estoy dando para plantear este tema. Y sin embargo existen diversas opiniones que discrepan con lo que yo estoy señalando. Pero la verdad es que en este caso me parece que es razonable plantearlo de esta manera. El problema de la postura que yo planteo y de las exigencias que a mi juicio debe cumplir un hecho para ser calificado como delito es que en la práctica la situación es distinta. Y muchas veces nos va a pasar en la vida profesional que una postura dogmática de un tema no nos permite hacernos cargo de la realidad. La realidad es que desde marzo a la fecha hay miles de personas que han sido o están siendo investigadas o procesadas por este delito. Hay miles de personas que han sido detenidas por las policías y por instrucción del Ministerio Público han pasado una noche en la comisaría o calabozo por haber transitado sin los permisos correspondientes. Ustedes podrán decirme que están en esa situación por ser personas irresponsables, porque por culpa de personas que no cumplen las reglas, la situación sanitaria está como está. Pero no quiero que me malentiendan respecto de lo que estoy planteando. Yo no hablo de impunidad respecto a estas conductas, de que no existan sanciones, sino que se apliquen las sanciones que corresponden. Sanciones que a mi juicio, en general, respecto de esta conducta, reitero, de una persona que transita sola en la calle en un estado de cuarentena o de toque, infringiendo un toque de queda, tienen sanciones, pero son sanciones de carácter administrativo que pueden encontrarse en el catálogo de faltas del Código Penal e incluso en sanciones establecidas en el mismo Código Sanitario, que permiten hacer responsables a estas personas por su infracción, si queremos por su irresponsabilidad. Pero lamentablemente la costumbre arraigada en los últimos 10 o 15 años en nuestra sociedad de buscar solución a todos los temas de las más diversas índoles en el sistema penal, en la existencia de delitos, es lo que a mi juicio resulta inadecuado. Más aún ante el carácter de última ratio del derecho penal, que desde su base solo debiera estar reservado para los ataques más graves a los bienes jurídicos y no para el ataque de todos los bienes jurídicos, aunque sea un peligro nominal o posible peligro. En específico, ya mirado desde el punto de vista de la razonabilidad, si lo que se busca es reducir contagios, me pregunto en este tiempo entonces, ¿será razonable que en algunos lugares haya habido hasta 50 o 100 personas detenidas en espacios reducidos por no cumplir las cuarentenas? Parece que no. ¿Será razonable privar de libertad a personas a las que al día siguiente se les va a imponer una multa e incluso salida alternativa o derechamente nada? Desde el punto de vista de la proporcionalidad que debe regir a las medidas cautelares, lo que no solo atañe a la prisión preventiva, sino que también a las detenciones, no tengo dudas de que no es razonable.
y que nuestra función como sistema nos obliga a ser razonables cuando aplicamos las normas. Ahora bien, si hablamos de ser razonable, y ya hemos dicho que existen miles de causas en tramitación por este delito, probablemente en muchos lugares se han tomado decisiones, y me incluyo en ellas, que podríamos llamar funcionales, y que buscan llegar a soluciones que no sean perjudiciales en exceso a los justiciables, y que probablemente han llevado a que todos los que formamos parte del proceso penal cedamos en nuestras posturas, dogmáticas a veces, en aras de soluciones adecuadas al caso, como implica la aplicación de salidas alternativas en el caso de personas sin antecedentes penales, o las suspensiones de condena por falta que establece el artículo 398 del Código Procesal Penal, por la escasa puesta en peligro del bien jurídico de la conducta. Solución que evita que más personas deban comparecer a un tribunal, que se arriesguen otras detenciones, pero que personalmente deja un sabor de colaborar con una excesiva criminalización de la pandemia que podría haberse evitado. Sin embargo, muchas veces en nuestra función nos vemos obligados a tomar decisiones de esta naturaleza en beneficio de las personas que son investigadas por actualmente un delito. Reitero entonces que no se pretende que no hayan sanciones, estas deben aplicarse, pero deben ser las proporcionales, deben ser de la naturaleza que corresponde respecto de las conductas que se despliegan, siendo lo más estrictos posibles con las privaciones de libertad. Y esto no solo en cuanto a la prisión preventiva, que en esta etapa de emergencia impone una exigencia mayor a los jueces de un país como el nuestro, con una de las tasas más altas de individuos en prisión preventiva respecto de su número de habitantes, y con una alta tasa también que recupera su libertad después de un juicio, sino que también respecto de las personas que se decide permanecerán detenidas una noche en espacios reducidos, con un gran número de personas donde bastaría que una de ellas estuviese contagiada para expandir el contagio a los demás detenidos, policías, gendarmes que están a cargo de su custodia. En definitiva, reitero lo señalado en cuanto a que hay delitos que resultan graves, que ponen en peligro la salud pública, que fueron establecidos por lo demás en la modificación normativa, y que se han aplicado quizás todavía no las sanciones, pero sí los procedimientos que corresponden, pero hay otras circunstancias que en la práctica hay que revisar, que el fin mayor en este caso es la protección de la salud pública, pero este excesivo celo pudiera llevar a obtener un resultado no esperado y todo lo contrario al objetivo inicial respecto de la aplicación de este tipo de normativa. Eso es lo que tengo que decirles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, don Héctor. Todas las preguntas, los comentarios que vayan surgiendo en torno a las ponencias de los expositores, las pueden ir dejando en el chat de la transmisión y estas serán leídas al finalizar las 4 ponencias. Ahora damos paso a la presentación de don Pablo Alonso Godoy, fiscal de la región metropolitana Occidente. Muchas gracias, Alexis. Buenas tardes a todos los expositores, también a quienes nos escuchan. Por cierto, agradecer desde ya la invitación, en este caso, a nosotros como Ministerio Público, de también poder dar a conocer nuestra visión respecto de lo que implica toda la situación que nos afecta actualmente, y en donde, por cierto, la gran discusión que va a existir probablemente siempre en relación al derecho penal es cuál es la misión que aquel debe cumplir, y desde esa perspectiva, por lo tanto, cuál es la finalidad a la cual debe atender. Es cierto, probablemente en el tiempo muchas de las normas que hoy son utilizadas tienen que ver claramente con cuestiones de política criminal, de poder de alguna u otra manera desarrollar líneas que permitan evitar actos delictivos que pudiesen poner en riesgo a ciertos elementos de la sociedad o ciertos sectores territoriales de nuestro país. Me parece que aquí, cuando planteamos el ámbito de esta aplicación del artículo 318, creo que debemos entender que la función del derecho penal es precisamente la de, si se quiere, ¿por qué no?,
cumplir con este efecto retributivo que en el fondo tiene también como una de sus misiones el derecho penal, de generar en el fondo ciertos niveles de percepción en la comunidad que impliquen de alguna manera una revalorización de cuestiones que no dejan de ser menor. Tenemos que tomar en cuenta acá, más allá de una postura doctrinaria o institucional, que en el fondo, a propósito de este tema de la pandemia, estamos viviendo y estamos pudiendo observar cómo se encuentra en riesgo no tan solo la salud pública, sino que también la vida en concreto de personas que han visto afectada su salud y han visto afectada su vida con ocasión de algún tipo de contagio. Me parece que ese debe ser el norte, y así también lo ha entendido el Ministerio Público en cuanto a la aplicación, digamos, de este artículo 318. Me parece, por cierto, que son atendibles aquellas percepciones o criterios que de alguna manera piensen o en trasladar de alguna manera la resolución de este tipo de conflictos a sedes administrativas. Sin embargo, creo que tomando en consideración lo que ocurre a nivel mundial y las graves consecuencias que esto tiene, yo creo que el derecho penal tiene una función relevante que cumplir. Y desde esta perspectiva, por lo tanto, me parece desde ya absolutamente relevante poner de relieve un fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, bastante reciente, del 22 de septiembre del año 2020, a propósito de un recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, en el cual se había condenado a un sujeto simplemente por la falta del artículo 495 del numeral primero del Código Penal. En el considerando décimo de este fallo, dicha ilustrísima Corte plantea de que efectivamente el bien jurídico a proteger es la salud pública, entendiendo por ende que este es un bien jurídico colectivo y que provoca en el fondo una valoración a nivel supra-individual, y en donde por lo tanto lo distintivo de estos bienes jurídicos colectivos es que su afectación solo parece posible desde la perspectiva de la peligrosidad abstracta. Concuerdo probablemente con el magistrado Benavides en el sentido de que probablemente pareciera que la resolución de la situación puesta en conocimiento de un tribunal requiera de un nivel casuístico, pero me parece de todos modos que no deja de tener relevancia el hecho de que en aquella valoración no deja de existir, por cierto, una cierta inclinación desde la perspectiva, si consideramos que es de peligro concreto o de peligro abstracto, por cuanto el de los primeros exige de alguna manera una demostración del peligro y es aquí precisamente donde pasa a tener valor este fallo del cual estoy dando cuenta, por cuanto esto no implica el mero hecho, no se debe olvidar o no se debe atender simplemente a que esto trate de una mera infracción a una regla higiénica de salud, como lo dice en la descripción del tipo penal de este artículo 318, sino que hay que hacer un análisis, por cierto, que implica tener en cuenta de que esta contravención a esta regla genera un peligro para todos aquellos que nos encontramos dentro del territorio de la República y que, por cierto, aquello genera un riesgo para la vida y, por cierto, insisto, para la salud pública, que son en el fondo las cuestiones que tomó en consideración este fallo para efectos de, en el fondo, acoger la nulidad presentada por parte del Ministerio Público. Es cierto, nosotros como Fiscalía hemos ido variando, hemos ido entendiendo, digamos, el rol que nos corresponde y que creemos que tiene de fondo este artículo 318.
Y es por eso que hoy día, digamos, desde fines del mes de agosto del presente año, el fiscal nacional emitió un nuevo instructivo en el cual nos entrega de alguna manera una visión de cuál sería la naturaleza jurídica de este delito y que para nosotros estará dentro del ámbito de un delito de peligro abstracto. Y esto dado, por cierto, probablemente basado en mucho del contenido de este fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, pero en el fondo también considerando que estamos bien frente a un bien jurídico de carácter colectivo. Estos bienes jurídicos de carácter colectivo, a diferencia de los individuales, no pueden simplemente lacerarse, destruirse, aniquilarse, ni su afectación pudiese valorarse desde una perspectiva empírica o forense. De ahí que, por lo tanto, esto refuerza en nuestra mirada que estamos en presencia de un delito de peligro abstracto. El hecho, incluso la reciente modificación legal que se hizo con ocasión de la ley 21.240, va en este mismo sentido. Si uno revisa aquellas modificaciones al 318 precisamente, que aumenta el castigo para quienes organizan fiestas u otros encuentros que aglutinen personas, o lo que ocurre por su parte con el artículo 318 ter, que sanciona al empleador que obliga a los trabajadores que se encuentran en cuarentena a quebrantarla para asistir al lugar donde se realizan su faena. En ninguno de ellos está la exigencia de que exista una persona efectivamente infectada o sospechosa de haber sido contagiada, sino en el fondo basta con la infracción para que se genere el peligro. De ahí que, por lo tanto, para la postura del Ministerio Público, efectivamente estamos frente a un delito de peligro abstracto. Ahora, por cierto, la racionalidad en cuanto a la decisión que debe tomar el Ministerio Público va a estar dada claramente tomando en consideración, y en eso concuerdo probablemente con lo señalado por el magistrado Benavides en cuanto a un nivel casuístico. Habrá que estar probablemente a el contexto en el que este hecho se genera. De hecho, para nosotros hay situaciones que implican un reconocimiento a ciertas, ya sea causales de atipicidad o derechamente en algunos casos causales de justificación, como pudiese ser o por ejemplo con la situación de aquellos que se encuentran en situación de calle, en donde, por cierto, el Ministerio Público en sus diversas, digamos, decisiones ha entendido con certeza en el tiempo de que efectivamente estamos frente a un hecho atípico, toda vez que la calle precisamente para estas personas constituye el lugar de su residencia. Una situación también en donde hay un reconocimiento de situaciones que van en el orden de la razonabilidad, también son situaciones de extrema necesidad, en donde por cuestiones de naturaleza quizás económica, que puedan ser definitivamente justificables, como aquellas que pudiesen tener que ver con poner en riesgo una necesidad de carácter vital. Por cierto, también son elementos que han sido reconocidos por el Ministerio Público como un estado de necesidad exculpante, que por cierto también habrán de ser puestos a resolución de un tribunal. Mismo también la situación que ocurre con aquellos trabajadores que pudiesen ser coaccionados por su empleador para infringir la cuarentena, en donde por cierto existe un estado de necesidad justificante. Un segundo. Esto, por lo tanto, implica de que hay razonabilidad en las decisiones que va a estar tomando el Ministerio Público a la hora tanto de las procedencias de las detenciones y de aquellas personas que van a pasar al control de detención, porque claro está, una de las
misiones también que entiende el Ministerio Público en este contexto es tratar de evitar el contagio, y solo de aquellas personas que pudiesen tener una actitud o un comportamiento contumaz son aquellos que instaremos por un control de detención, por aquellos que presentan en el fondo detenciones reiteradas. En ese sentido, por lo tanto, las instrucciones generales emanadas desde la Fiscalía Nacional están en el orden también de instar por salidas alternativas, no acuerdos reparatorios, porque entendemos de que el bien jurídico afectado no es solamente no es de carácter patrimonial, es la salud pública, la vida en el fondo también de las personas, y por lo tanto estamos en la disposición de entender de que más allá de un castigo penal, por cierto, también está la salida alternativa que permitan ofrecer y de alguna manera instar a las personas a evitar generar una situación de riesgo para todos los miembros de la comunidad. De hecho, también dentro de las instrucciones generales están que en el caso de requerirse en un procedimiento monitorio se haga bajo los efectos del artículo 398 con la suspensión de la condena en la medida que el tribunal así también lo entienda. Por lo tanto, entendemos que en el fondo el hecho es de una gravedad absoluta que requiere, digamos, de que el derecho penal asuma una postura. Como operadores del sistema creemos que es una herramienta que debe ser utilizada, por cierto, va a la luz de la conformación de esta propia norma, y que creemos que su construcción nos permite, por lo tanto, incluso en su oportunidad, instar por salidas que sean distintas meramente de una condena. Agradezco a todos digamos, el hecho de habernos escuchado, y con esto concluyo entonces mi exposición. Gracias a todos. Alexis, no se escucha. Tiene en silencio su micrófono. Agradecemos la presentación de don Pablo Alonso, fiscal de la región metropolitana Occidente, y damos paso a la presentación de don Mario Quesada Vargas, jefe de unidad de estudio de la Defensoría de O'Higgins. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todas las personas que están presenciando esta conversación. Parto por agradecer la invitación a la Universidad de la República, en especial a doña Cecilia, a don Rodrigo, también a Alexis, que nos ha ayudado en todas las coordinaciones para efectos de poder estar acá hoy día conversando con todos ustedes respecto de este tema de la pandemia principalmente y de los múltiples problemas que ha suscitado la aplicación del artículo 318 del Código Penal, principalmente a la situación que planteaba el magistrado Benavides, porque el problema ahí es donde se suscita, cuando se aplica este tipo penal a personas que simplemente vulneran una cuarentena o simplemente vulneran un toque de queda. Qué duda cabe, y concuerdo también con el magistrado, que la pandemia cambió la forma en que se realiza la justicia. Se está un poco despersonalizando, a mi juicio. Las videoconferencias son la forma en que se realizan las audiencias del día de hoy. Para la defensa también cambió. Ya no estamos al lado de nuestro representado enfrentando las audiencias de juicio oral o las audiencias que se realizan en los tribunales de garantía. Las visitas de cárcel tampoco ya se realizan de forma presencial, sino que se realizan a través de videoconferencias. Y por cierto, tuvimos que aprender nuevas leyes, porque se empezaron a dictar nuevas leyes, primero respecto de la tramitación de las causas, y también nuevos delitos, o delitos que estaban, pero que fueron modificados. Uno de ellos es precisamente el artículo 318. El tema es que este delito y su aplicación y sus modificaciones han producido unas discusiones que son bastante profundas y muy complejas dentro de la esfera del derecho penal. Partamos, por ejemplo, porque la primera parte de esta discusión
se planteaba en si el artículo 318, hasta antes de la modificación de la ley 20.240, era un delito de peligro abstracto o concreto. El propio Ministerio Público decía que era un delito de peligro concreto. Había doctrina, y la verdad es que la mayoritaria también decía que era delito de peligro concreto, pero sus definiciones de delito de peligro concreto a veces dejaban mucho que desear, y en realidad parece que estaban hablando de otro delito de peligro, de una especie de delito de peligro, que es el delito de peligro abstracto, pero de aptitud, que es una especie del delito de peligro. Y claro, el día de hoy, la verdad es que esta discusión se sigue dando en tribunales, pero a nivel doctrinario yo diría que está un poco superada. Actualmente, y de lo que he visto de los distintos profesores, profesor Mañalich, profesor Artaza de la Universidad de Talca, el profesor Londoño, que por ahí citaron, que también trabajó además, entre paréntesis, en la Fiscalía, la profesora Corcoy, que le invitó la Universidad de Talca a un seminario desde la Universidad de Barcelona, que también analizó el tipo penal, el del 318, la profesora Krause, la profesora Tatiana Vargas, etcétera, han dicho que el artículo 318 es un delito de peligro abstracto, pero de aptitud. ¿Y qué significa esto? Que la sola infracción de una norma que está establecida dentro del contexto sanitario implica la comisión de este delito, ¿ya? La primera discusión de delito de peligro concreto o abstracto está superada, porque los que decían que era delito de peligro concreto en realidad estaban diciendo peligro abstracto de aptitud. Estaban mal en su definición de lo que era peligro concreto, ¿ya? Pero en el hecho de que la doctrina de forma unánime actualmente se posicione en el hecho de señalar que este es un delito de peligro abstracto de aptitud, trae como consecuencia trae como consecuencia que estas dos conductas que hemos estado conversando, que es la infracción simple de la cuarentena o del toque de queda, no puedan ser consideradas un delito, porque los delitos de peligro abstracto de aptitud tienen que tener la capacidad de al menos corroer o al menos de alguna forma modificar la situación fáctica. Tienen que tener esa capacidad, no necesariamente pero de afectar el bien jurídico, ¿ya? No tienen que modificarlo o no tienen que afectar al bien jurídico, porque si no serían delitos de lesión, pero tienen que tener la capacidad para afectar ese bien jurídico. Y claro, cuando uno está caminando por la calle, solo, por una vereda, simplemente infringiendo el toque de queda porque ha pasado las 23 horas, no está en una condición o realizando una conducta que tenga la capacidad de afectar este bien jurídico, de ponerlo en peligro, de poner en peligro este bien jurídico. Entonces, la discusión trampada un poco en sede judicial en este tema, pero la verdad es que deberíamos avanzar al otro tema, que es derechamente entender que este delito o que estas conductas no son constitutivas del delito porque no tienen la aptitud para afectar al bien jurídico. Discusiones sí se mantienen a nivel doctrinario respecto de si este delito protege a la salud pública o a la salud individual. De hecho, el profesor Mañalich recientemente en un seminario señalaba que en realidad protege a la salud individual, porque la salud pública es un concepto que es imposible, dado que la salud es una aptitud de la persona, por lo tanto solo la persona puede tener salud, no lo público puede tener salud, que además está respaldado por lo que dice el profesor Echeverri, pero que en el fondo esta salud, la salud individual, puede ser atacada de formas distintas. De forma individual, cuando yo con un puñal apuñalo a otra persona, o de forma, por así decirlo, colectiva, con otras acciones de distintas personas, de personas más indeterminadas, pero que se sigue protegiendo en este caso la salud individual de las personas, ¿ya? Esa discusión mantiene y parece que es una discusión interesante. No obstante eso, el profesor Mañalich también dice que
la infracción de cuarentena y de toque de queda no tiene la aptitud, porque también él habla del delito de aptitud, para efectos de poder considerarse como una conducta que afecta la salud pública y que por lo tanto configura el artículo 318 del Código Penal. Complejo escenario, porque además, como lo señalaba también el magistrado Benavides, hay toda una cuestión de funcionamiento del sistema. Actualmente el Ministerio Público tiene alrededor de 163.000 causas. 163.000 personas han sido detenidas vulnerando la cuarentena. Muchas de ellas en la situación de la que estamos hablando. Muy pocas en fiestas o muy pocas en reuniones de más de 10 personas, etcétera, de ese tipo de conductas. La gran mayoría de las personas son detenidas en la calle. Entonces, esto afecta porque en el fondo los tribunales, salvo por la Corte de Iquique, que unánimemente está señalando que el delito del 318 es un delito de peligro abstracto de aptitud y por lo tanto está considerando que esto no es delito y está sobreseyendo, en varias cortes hay posturas un tanto distintas. ¿Cómo consideraría los fallos de la Corte de Coyhaique, como lo dice don Pablo, el fiscal? Porque esos fallos, y en especial es el 158-2020 que él cita, tienen errores inclusive en su fundamentación. Por ejemplo, en ese mismo fallo, en el considerando noveno, citan al profesor Mañalich como que apoyaría la postura de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pero la verdad es que eso no ocurre. Eso no es verdad, ahí hay un error en la cita. Entonces, eso de alguna forma le resta valor a las cosas que esa sentencia señala. No hay una rigurosidad en el tratamiento de las citas que realizan. Lo que a mí me preocupa y me deja un mal sabor como abogado, como ciudadano, en este caso, es que estemos aplicando el artículo 318 mucho, estemos tratando de aplicarlo de una forma que no sea tan dañosa, estemos bajando una UTM, estemos dando 398, pero al final igual estamos condenando a las personas. Entonces, como que el sistema se ha impuesto por sobre la ciencia del derecho penal, a mi juicio. Porque la ciencia, nuestros científicos, todos los profesores que no tengan alguna vinculación, por cierto, con alguna de nuestras dos instituciones, porque uno habla desde su perspectiva, por cierto, pero todos los profesores señalan que esta conducta, con distintas razones, Mañalich diciendo que no afecta a la salud individual, los otros a la salud colectiva, todos dicen que esta conducta no es una conducta que configure el artículo 318. No obstante, los tribunales que saben además esto, porque se los dijo, por ejemplo, en el Centro de Estudios Judiciales, en una conferencia por Zoom también, que también hubo una conferencia organizada por la magistrada Butó, donde Mañalich también se los dijo, también estaba la profesora Vargas, y también habían otros profesores ahí, Schurman, no recuerdo, y también lo han dicho. No obstante eso, se sigue aplicando el artículo 318. Entonces, todos estos esfuerzos que hay doctrinarios, no sé, me recuerdo Jacobs, Gimbernard, de considerar el derecho penal como una ciencia, como que de alguna forma se saltan y como que el sistema no le importan. Y claro, efectivamente tiene razón el fiscal Alonso en este sentido. Esta es una situación compleja porque estamos en un tiempo de una pandemia, todos queremos aportar a que esto se solucione, y también el Ministerio Público quiere aportar a que eso se solucione. El tema es que las herramientas, a mi juicio, no están. El tema es que cuando se detiene a una persona por la sola vulneración del toque de queda, no está cometiendo el delito del artículo 318. La salida hay que buscarla en el Código Sanitario, como lo señala correctamente el magistrado Benavides, no en el Código Penal. Y también el derecho administrativo tiene sanciones que son bastante cuantiosas, multas bastante elevadas, que pueden de alguna forma ser suficientes para efectos de proteger a la sociedad de este tipo de cuestiones, ¿ya?
No me cabe en duda de que el 318 se puede aplicar para otras cosas y está absolutamente correcta su aplicación. O sea, una persona que camina por la calle estando contagiado, que va a un supermercado estando contagiado, etcétera, o una persona que hace una fiesta, aunque no haya nadie contagiado que hace una fiesta, me parece que son conductas que efectivamente ponen en riesgo y de alguna forma conmocionan al bien jurídico. Pero el caminar solo por la calle, como la gran mayoría de esos 163.000 casos, no es una conducta que pueda considerar constitutiva del artículo 318. Lamentablemente, a mi juicio, esto se está imponiendo. Lamentablemente son muy pocos los magistrados y una sola corte que sistemáticamente establece que esto no es delito, pero se está imponiendo en contra de lo que nosotros debemos salvaguardar, que es en el fondo la afectación de las garantías de las personas y también un poco la ciencia del derecho penal, si es cierto valor lo que estudiamos en el fondo. Entonces, creo que es un tema que me da una UTM con 398. Si usted va a juicio, no sé si el juez lo va a absolver. Entonces, tal vez eso no parece ser tan malo. Entonces, claro, el sistema es bastante perverso en esto, como que se retroalimenta y permite que sigan ingresando estas causas. Y los indicadores probablemente también están detrás de esto, porque eventualmente la fiscalía tiene indicadores de forma de término, hay algunos que valen más, otros que valen menos, la condena vale más que el principio de oportunidad. Los tribunales también tienen indicadores para efectos de determinar sus causas. Entonces, también eso, a mi juicio, tiene algo que ver con esto. Entonces, es un poco, tiene que ver, a mi juicio, un poco con la deshumanización de la justicia y un poco con el no analizar estos casos de la forma en que deben ser analizados, que es desde nuestra ciencia, desde la ciencia del derecho penal y aplicando nuestros principios, nuestras definiciones, para efectos de determinar si una conducta es o no constitutiva de delito. Entonces, creo que en este caso es lamentable, pero creo que hay como un círculo, pero es un círculo triplemente vicioso. Hay un legislador que efectivamente realizó una muy mala modificación con la ley 21.240, que por ejemplo permite la condena a través de un procedimiento monitorio de un delito. O sea, es el único delito, el 318, que se puede condenar a través de un procedimiento monitorio. Eso también tiene un dejo de inconstitucionalidad bastante grande, porque los procedimientos están establecidos en relación a la gravedad de las conductas. Y los monitorios son para las faltas. Los delitos están al menos garantizado el procedimiento simplificado, que tiene muchas más garantías que el procedimiento monitorio. De partida no parte con una condena, como el caso del procedimiento monitorio. Pero además de eso, las consecuencias de eso pueden ser bastante graves. ¿Qué pasa si una persona es detenida y tiene una pena sustitutiva que se está cumpliendo? Si lo condenan por procedimiento monitorio, no le imponen el 398, esa persona le van a revocar esa pena sustitutiva, porque esto es un delito, no es una falta. Entonces, el primer problema de este círculo vicioso es precisamente la legislación. Además, yo creo que esto, de la posibilidad de utilizar el monitorio, incentiva a que el Ministerio Público pase todas estas causas, porque puede utilizar un procedimiento que parte con una sentencia. Después, en la persecución, creo que aquí también hay un tema que es necesario conversar. Sí, reconozco que hay esfuerzos y cuestiones mínimas que se delimitaron, como la situación de las personas en situación de calle, pero esto también llevó a cuestiones como lo que ocurrió en nuestra región, en Pichilemu, una persona que fue detenida, una mujer que iba a ir a denunciar una violación, y fue detenida por 318 y también se hizo el procedimiento por la violación. Entonces también hay problemas más o menos importantes en la persecución. Y el tema también importante es en la judicatura, porque estamos buscándole el ajuste a esto para que no sea tan grave,
pero estamos condenando una conducta que ninguna persona, ninguno de los, por así decirlo, científicos del derecho penal chileno y extranjero, porque la profesora Corcoy es española de la Universidad de Barcelona, ha dicho que sea delito. Entonces, creo que eso es un tema, a mi juicio, importante para efectos de reflexionar en relación al sistema y a la forma en cómo estamos aplicando esta normativa. Eso desde la visión de la Defensoría, por cierto. Uno habla, como lo señalé antes, desde donde está. Así que eso, muchas gracias por la invitación y con esto termino mi intervención. Agradecemos la presentación de don Mario Quesada, jefe de unidad de estudio de la Defensoría de O'Higgins. Ya. Recordar a todos quienes nos están viendo a través de la transmisión por Facebook, de que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat, y estas serán leídas al finalizar la última ponencia. ¿Ya? Entonces, ahora para dar paso a esta última presentación, dejo con ustedes a don Marco Medina Ramírez, abogado y docente en Universidad de la República, sede Rancagua. Bien, gracias Alexis. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo, y agradezco a doña Cecilia y a don Rodrigo Torres la invitación. En este seminario, bueno, como se ha dicho, cada uno habla desde su posición, y bueno, mi posición es profesor universitario, afortunadamente no fiscal en cuanto a esta charla, fiscal, defensor o juez, sino que desde el punto de vista de la academia, y trabajando mucho tiempo también con las personas en la población de Pudahuel. Por ejemplo, estuve 14 años trabajando en el programa de atención a víctimas como abogado querellante, donde trabajé también con grandes abogados como también don Rodrigo Torres, y luego como profesor de clínica jurídica, que por cierto tengo que utilizar un lenguaje, y también hay un proyecto de ley de utilizar un lenguaje no con tanta norma, sino que es sencillo para todos quienes nos están escuchando, y especialmente a nuestros estudiantes de la universidad que estamos celebrando este aniversario. Así que mis saludos, y bueno, mi aporte es de acuerdo a la experiencia que he tenido como abogado, y tanto las consultas que se han dado en las clínicas jurídicas, con este artículo famoso 318, y donde, por supuesto, el expositor Quesada nos ha dado como 20 autores, en los cuales ya nos está diciendo, si hay 20 autores que están discutiendo sobre el tema y nosotros, quiere decir que esto es relevante. Es una norma que estaba en el Código Penal, imagínense, del año 1874, tuvo una modificación en 1969, y ahora es nueva, en 2020, junio parte, y empieza al otro día de su publicación, empiezan las discusiones. Entonces, empiezan discusiones justamente para determinar en primer lugar qué es esto, frente a qué nos encontramos. El mismo profesor Londoño, el mismo Duche, el profesor Duche, que fue el que empezó a hacer una crítica, ¿por qué el derecho penal tiene que estar solucionando? Sin duda todos queremos solucionar, todos queremos aportar algo frente a esta pandemia, pero el derecho penal salió más rápido, más efectivo, pero también la crítica que dice es que si algo sale mal, la culpa la van a tener los jueces y el fiscal. Así de simple, y va a ser más fácil, entonces, siendo que hay también otros caminos para poder aportar y poder poner un término a esta terrible pandemia. Claro que, tal como decía ahí nuestros predecesores, mis predecesores, acá nos estamos viendo y enfrentando a que es un delito o es una falta, como bien se está consultando, qué sucede, cuál es el tratamiento que se le da. Muy bien nos dice el señor fiscal, don Pablo Alonso, bueno, aquí hay instrucciones, salida alternativa y monitorio,
traduciendo esto, no es más que a ustedes les va a llegar la sentencia ya. Entonces la persona cree, lamentablemente, que ha sucedido, mire, esto lo pago como si fuese un parte, y punto. ¿Mm? Y lo hacen porque dice, prefiero pagar y no me ahorro todo tipo de problemas. Pero es que, cuidado, está siendo condenado y está siendo condenado por un delito que está claramente ahí establecido, por lo tanto trae consecuencias tremendas. Ahora, Pablo Alonso nos decía, sí, bueno, podemos llegar a una suspensión condicional. Claro, suspensión condicional, pero ¿qué pasa si la condición es que no tenga ningún problema durante un año, y si por alguna razón tiene algún problema durante un año? Se va a abrir esa causa más, entonces, la nueva que tiene. Es decir, tampoco, y tal como decía el expositor Mario Quesada, el defensor, esto es un círculo que se va a producir, es vicioso, y son 163.000 causas, es muchísimo, es muchísimo. Entonces, la fiscalización, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Hacia dónde va la fiscalización realmente de todo esto? ¿Es al que va incumpliendo una noche, se pasó el toque de queda, va a las personas que realmente no sacaron su permiso? Bueno, pero ¿dónde está el empleador? No hemos visto el enfoque hacia el empleador entonces con este 318 TER. De estos 163.000, la gran cantidad no creo que está por ahí. Consejo, ¿qué es lo que siempre la gente le pide a un abogado, que especialmente a las personas de escasos recursos, las cuales me ha tocado estar en las clínicas jurídicas, que llegan preguntando qué es lo que deben hacer en primer lugar? Buscar asesoría, sin duda. Para eso tenemos la Defensoría Penal Pública, con esta igualdad de armas, que el fiscal, por supuesto, tiene que hacer lo que señala sus instructivos, sin duda, y por eso a lo mejor va a requerir el monitorio, que va a ser entonces, como les comentaba, muy terrible los efectos para poder llegar y aceptar el monitorio. Y luego buscar el consejo adecuado, porque tal como algunas cortes lo están viendo, bueno, vamos a sancionar a estas personas por este hecho, por el solo hecho de concurrir. Bueno, opinión personal. Para mi opinión personal, no basta solamente con incumplir esa norma. Sí estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de, bueno, si una persona está consciente y está con el COVID positivo, a sabiendas, va a un supermercado, está poniendo en peligro, sin duda, claro, ahí es otra cosa. Y vamos entonces a la casuística, vamos a buscar el caso a caso, vamos a buscar entonces distintas situaciones. Como les decía, aquí hay una discusión que ha sido enriquecedora. También la he seguido, especialmente a Fernando Londoño, doctor en Derecho, y por supuesto es una discusión doctrinaria muy buena, pero desde mi punto de vista, las personas, esta discusión, ¿qué podemos hacer? Hay contados jueces que tienen una visión como la que se expuso acá, bueno, que no estarían de acuerdo a este tipo penal, bueno, a esta tratativa como si fuese el delito, y bueno, por supuesto, ver caso a caso, pero creo, en mi opinión, es que la norma penal no es la única solución, que la fiscalización, insisto, debiera estar también en los otros artículos como el 318 TER en cuanto al empleador, y pienso que también de estos 163.000, una de las personas que están siendo investigadas y que tienen una salida que va a ser una salida que se las tiene que dar, por supuesto, el profesional a cargo. Creo que estamos muy encima
del tiempo, así que hasta aquí voy a dejar y después vamos a conversar seguramente en las preguntas. Así que muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, don Marco, por su presentación. Y vamos a proceder tal como lo comentan antes. Agradecer la presentación de Marcos y de todos los expositores quienes la noche de hoy nos dieron su punto de vista frente a la situación que está viviendo el sistema penal producto de la pandemia y del estallido social. ¿Ya? Entonces daremos lectura a las preguntas y los comentarios formulados por quienes nos están viendo ahora. Ya tenemos gente, estudiantes de nuestra universidad, público externo, tenemos estudiantes de otras universidades, tenemos estudiantes de otras regiones también de nuestra universidad. Os agradecemos la participación de cada uno de ellos. ¿Ya? Uno de los comentarios que nos llega de Enrique Velázquez: el tema es que según algunos criterios jurisprudenciales, por ejemplo, la Corte de Coyhaique viene ya varias semanas señalando que el 318 no requiere una puesta en peligro efectiva del bien jurídico, a diferencia del 318 bis, que sí lo exige. Ese comentario llegó en medio de la presentación de don Héctor. No sé si alguno de los expositores desea tomar o comentar al respecto. Sí, yo creo que hay un tema que es un poco, hay un error en la base también en esa distinción. La distinción que hay que hacer entre el artículo 318 y 318 bis no está porque sean delitos de peligro concreto, delitos de peligro abstracto, como han dicho algunas cortes, o por las exigencias que haga, sino que por las normas de salubridad que se están viendo afectadas. El 318 normal está pensado más para normas de carácter general, y el 318 bis y el 318 ter está pensado para normas que van apuntando directamente a una persona. Por ejemplo, a la persona, en el caso del bis, por ejemplo, a la persona que sabiendo que está contagiada y por lo tanto tiene una norma especial para él, cuando tú estás contagiado no puedes salir, o cuando estás esperando el resultado, no puedes salir, sales a la calle. Entonces, creo que, es la opinión también que señala Mañalich al respecto, que el tema, la diferencia entre los tres artículos, o entre los dos artículos, al menos entre 318 y 318 bis, y que se junta con el TER, no está dada más que por el tipo de norma sanitaria que se está infringiendo. Eso creo yo que es. Muchas gracias. No sé si alguno de los otros expositores quiere comentar al respecto, o sea, dar o complementar la opinión de don Mario. Seguimos entonces con otro comentario que también nos dejó Enrique Velázquez, que al respecto de esta misma corte señala que no es posible para el juez recalificar a la falta del 495 número 1, aunque ambas normas se refieren a bienes jurídicos diversos. Es que ese es un tema, bueno, es un tema procesal en realidad. No tiene mucha relación con el tipo de ilícito, o si determinamos que una conducta es una u otra cosa. Es bastante discutible pretender que no se pueda recalificar una conducta, sobre todo cuando esta es en beneficio de la persona que se está juzgando. En el caso de los juicios orales que se desarrollan, digamos, en el Tribunal de Juicio Oral, existe una etapa procesal en la cual efectivamente se puede llamar a las partes a recalificar y a discutir respecto de una calificación jurídica distinta que esté planteándose al momento del desarrollo del juicio. Cosa similar que pudiera ocurrir perfectamente en un juicio oral simplificado, considerando que las reglas son exactamente las mismas. Entonces, la verdad es que esa apreciación del fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique
discrepo en ese sentido, no conozco el contenido del fallo, pero si eso es efectivamente lo que se señala, creo que desde el punto de vista procesal es erróneo. De hecho, quizás todo lo contrario en el caso de una vista en una nulidad, por ejemplo, de un juicio en el que se plantea una calificación de una falta y que a su vez la Corte de Apelaciones en la vista del recurso de nulidad califique el hecho como un delito. Creo que eso está un poco más vedado que lo contrario, por lo cual me parece que en ese análisis lo que señala don Enrique, que señala supuestamente la Corte de Apelaciones, creo que estaría en un error procesal esa precisión. Otra pregunta que también me llega para usted, de Alejandra Filiburton, pregunta, consulta, don Héctor, ¿infringir esta ley es un delito o una falta? Bueno, es lo que hemos estado hablando y la respuesta en este caso es depende. Como se ha explicado ya, el Código Penal hoy día no solamente tiene el artículo 318, que es la norma que se aplica a conductas genéricas, sino que también el 318 bis y el 318 ter. Entonces, si por ejemplo una persona que está contagiada a sabiendas transita por la vía pública, un empleador impone la obligación a una persona de ir a trabajar en una etapa de cuarentena, o una persona organiza una fiesta, una reunión de más de 10 personas, claramente eso son conductas que son constitutivas de delito por cualquiera de las normas que están establecidas ahí. El tema es cuando una persona incumple la cuarentena saliendo a la vía pública, sea a comprar o cualquier otro tipo de conducta que implique solo ello, eso es lo que hemos señalado hoy día, que no cumple con los requisitos que establece el artículo 318 a efectos de poder establecerse una aptitud, como señaló don Mario Quesada, de poner en peligro de alguna forma el bien jurídico que establece dicha norma. Entonces, claramente esa conducta no sería delito, sino que más bien, y haciendo, en mi opinión, un esfuerzo grande, estaríamos con suerte en una falta del catálogo del mismo Código Penal, pero ya de una entidad inferior, o derechamente, y que pareciera ser que es lo más lógico, infracciones derechamente administrativas del Código Sanitario. El establecimiento como falta parece ser una opción adecuada o al menos razonable, pero que esto constituya un delito, esa conducta en particular, la verdad es que no cumple con los requisitos que la ley establece y tal como lo señala prácticamente la totalidad de la doctrina chilena y lo que se ha planteado acá también. Y de hecho algo muy similar también nos comenta Alison Arriagada. Dice, aparte creo que otro de los problemas es el poco criterio que se utiliza por parte del Ministerio Público, pasando a personas sin antecedentes penales a control de detención, sin analizar o aplicando un filtro más minucioso, cambiando constantemente la opinión, ya que al inicio de esta pandemia ellos consideraban que infringir el toque de queda era una falta y de la noche a la mañana consideraron que era un delito, el artículo 318. Entonces la pregunta al fiscal, ¿por qué la conducta ha sido la misma, se ha cambiado de falta a un delito? La conducta es la misma, ¿por qué se ha cambiado de falta a delito? Sí, bueno, a propósito de lo que decía plantea el magistrado Benavides, y por cierto también respondiendo a la consulta, me parece importante, así como se ha traído colación, digamos, doctrina también, traer ciertos fallos, como por ejemplo el de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de agosto del presente año. A propósito, digamos, de esta discusión, si estamos o no en presencia de una figura delictiva, en cuanto que pudiese ser aplicado este 318 a personas que simplemente transgredan la cuarentena. Y rescato algunas frases que, si me permiten darlas, señala este fallo, lo siguiente: parece infundada la interpretación más radical que postula que el delito se cometa actualmente si el infractor está infectado o con síntomas indiscutibles de COVID-19, dado que atendido a las diferentes manifestaciones epidemiológicas que pueden presentar la enfermedad de transmisión masiva, el riesgo de lesión
para la salud pública debe interpretarse acorde a la especificidad de cada uno de ellos. Luego, en lo que respecta al COVID-19, se encuentra suficientemente documentado desde una perspectiva médica que el distanciamiento social constituye la forma más efectiva de evitar el contagio, y que por el contrario, la relajación de aquella medida ha demostrado ser el vehículo más rápido y eficiente de propagación de la enfermedad. Más aún, cuando nos encontramos frente a personas que no sepan o oculten ser portadoras del virus y consecuentemente incumplan la cuarentena. Por lo tanto, digamos, el Ministerio Público, por cierto, que a la hora de ir analizando y ir adoptando criterios, digamos, de actuación, lo hace, por cierto, sobre la base de distintos elementos, por cierto, de naturaleza jurídica, elementos también, por cierto, de política criminal, que en el fondo van a direccionar, digamos, y también el contexto mismo social que vive el país, van a direccionar también las decisiones que vamos a ir adoptando. Ahora, en cuanto a, finalmente, el propio fiscal nacional ha establecido, digamos, ciertos criterios básicos a la hora de pasar a control de detención de una persona, y la regla general, digamos, y la imposición es que aquellas personas que por primera vez sean detenidas, ellas no pasan a control de detención. Digamos, eso un poco respondiendo también la consulta en cuanto de que todo sería o estaría siendo puesto, digamos, a disposición del tribunal a través de un control de detención, y la verdad es que también ahí hay ciertos criterios de razonabilidad y a la luz también de lo que había planteado momentos antes. Eso. Muchas gracias. La última consulta va dirigida a don Mario Quesada. Viene desde Bania. Nos dice, quería saber si al margen del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 318 que se presentó en la causa de Raúl Guzmán, ¿ha evaluado la Defensoría Penal Pública la posibilidad de presentar otros, considerando las críticas a la norma? A ver, sí, bueno, primero un saludo a la magistrado Vania Butó, que es la persona que realiza la consulta. Primero, hacer una diferencia. El requerimiento de inaplicabilidad que se presenta en la causa de Raúl Guzmán tiene un trasfondo distinto. Él fue condenado en la causa sanitaria, ¿ya? Él recibió una sanción sanitaria, ¿ya? Entonces, esa sanción administrativa ya está firme. Por lo tanto, lo que la defensa plantea en este caso es que hay una afectación al principio de non bis in idem, porque es el Estado el que te persigue administrativamente y después el Estado el que te persigue penalmente, ¿ya? ¿Y por qué se va al Tribunal Constitucional con esta causa? Porque el Tribunal Constitucional tiene pronunciamientos respecto de esto, ¿ya? En casos de tributarios, por ejemplo, donde han existido sanciones del servicio y después se intenta hacer la persecución penal. Entonces, ese es el sentido de ese requerimiento de inaplicabilidad. Pero entrando al fondo, claro, y ese requerimiento es mucho más limpio, mucho más fácil de requerimientos que se puedan hacer respecto de la crítica de la norma. Perdón, un segundo. Pero entrando al fondo de la consulta, sí, estamos evaluando la presentación de recursos de inaplicabilidad en estas causas. Tenemos ciertas limitaciones procesales, por ejemplo, porque el requerimiento monitorio nace con una sentencia y no tenemos contacto directo con esa persona, entonces tenemos un problema grave de saber la voluntad de ese imputado. La Defensoría Penal Pública actúa siempre respetando la voluntad de las personas que representa, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos si esa persona está en condiciones o le va a molestar tener la causa abierta por 6 meses, que es más o menos lo que demora la tramitación completa de un requerimiento en el Tribunal Constitucional, de un requerimiento de inaplicabilidad. También estamos evaluando presentarla por la forma en que se aplica a través del procedimiento monitorio y se condena por un delito, ¿ya? Porque eso trae consecuencias, como lo señalé con anterioridad, y los procedimientos están pensados en relación al delito, a la gravedad del delito. Mientras más alta es la posibilidad de condena,
mejor procedimiento, mejores garantías tiene. Si tú a una persona, por un delito, le permites que le apliquen el procedimiento monitorio, vulneras la igualdad ante la ley, al menos, y además las posibilidades de un racional y justo procedimiento, considerando la gravedad de lo que estás investigando o lo que estás iniciando. Independiente que lo haya dicho el Poder Legislativo, creo que es un tema que resulta absolutamente relevante y que puede que la justicia constitucional emita un pronunciamiento. A mi juicio, de hecho, la principal causa de que se haya producido la utilización de forma absolutamente desproporcionada de este tipo penal es que se puede aplicar el artículo 318 y el requerimiento monitorio, porque eso es muy fácil. Inicia la causa con una condena. Entonces, y la persona ni se entera, y como lo decía don Marcos muy bien, hay personas que no entienden y que creen que esto tiene que pagarse y se quedan con una condena en su extracto de filiación, porque por último las faltas no necesariamente van al extracto de filiación la primera falta, pero una persona puede manchar sus antecedentes penales con las consecuencias que eso tiene para la persona si es que no se aplica 398, por ejemplo. En la gran mayoría de los casos se aplica, estoy de acuerdo, pero esto puede ocurrir, ¿ya? Entonces, creo que eso, en el fondo, estamos evaluando hacer presentaciones como la que hizo la magistrado Díaz Muñoz, por proporcionalidad, pero también estamos evaluando hacer presentaciones por la forma en que se utiliza el procedimiento y explicar en el fondo también el tema del requerimiento de inaplicabilidad del secretario del Senado, Raúl Pullman, que es representado por la Defensoría Penal. Muchas gracias por su respuesta, don Mario. Agradecemos nuevamente la participación de todos nuestros expositores, de don Héctor, don Pablo, don Mario, don Marco, la presencia de nuestra directora de sedes, señor Romero, de nuestro jefe de carrera, don Rodrigo Torres, a todos quienes estuvieron esta casi hora y media de conversatorio, de exposición, en donde pudimos conocer la experiencia y el punto de vista de cada uno de quienes participaron del sistema penal producto de la pandemia y del estallido social. Agradecemos entonces nuevamente a todos quienes estuvieron con nosotros. Estas instancias son instancias enriquecedoras en el momento de generar conversatorio, de generar universidad, y como Universidad de la República agradecemos también la participación, cómo colabora cada uno en estos procesos. Ya estamos en busca de hacer universidad, de generar instancias de conversatorio, y qué mejor que terminar nuestra actividad de aniversario con esta exposición. Ya. Entonces, muchas gracias a todos y tengan todos una muy buena noche.